la pregunta que te acompaña desde antes de que supieras formularla. ¿Quién soy? Puedes pasar años sin hacértela en voz alta, y sin embargo, está detrás de casi todo. De cómo tratas a los demás, de lo que esperas de la vida, de lo que entiendes por educación, por política, por éxito. Y viene acompañada de una gemela igual de antigua. ¿Qué es este mundo en el que me tocó existir? En el capítulo anterior, recorrimos dos problemas nacidos juntos en Grecia, el del ser y el del conocimiento. Y cerramos con una pieza pendiente. ¿Quién hace las preguntas? Ese ser extraño que conoce, duda, espera y actúa. Hoy le toca a él y al escenario donde vive. Bienvenido al capítulo 7, El hombre y el mundo. Kant decía que todas las preguntas de la filosofía podrían resumirse en una sola. ¿Qué es el hombre? Y hay una razón de fondo. La noción que tengas del ser humano y del mundo no se queda en teoría. Determina la dirección que toma tu existencia. Cuanto más conoce el hombre la realidad y más se conoce a sí mismo, más urgente se le vuelve la pregunta por el sentido de las cosas y de su propia vida. Pero aquí aparece algo peculiar. De entre todas las preguntas que el ser humano se plantea, la pregunta sobre sí mismo parece la más apremiante y también la más extraña. Ya Sócrates, en el siglo IV a.C., proponía el autoconocimiento como una de las tareas más arduas e imprescindibles de todo ser humano. ¿Por qué es tan ardua? Porque cuando el hombre se estudia a sí mismo, pretende ser al mismo tiempo el objeto de estudio y el sujeto que estudia, el ojo que intenta verse a sí mismo. Filósofos cercanos al existencialismo y al personalismo pusieron el dedo en esa llaga. Max Scheler decía que el ser humano es inobjetivable. Por ser siempre sujeto, no puede desentenderse de sí mismo para estudiarse desde fuera, como quien examina una piedra o una célula. Gabriel Marcel fue más lejos con una distinción hermosa. El ser humano, más que un problema, es para sí mismo un misterio. Los problemas se abordan desde fuera, pero el hombre que se pregunta por el hombre solo puede hacerlo desde dentro, y por eso siempre queda algo oculto, algo que ni él mismo alcanza a descubrir. Karl Jaspers lo dijo así: lo que es el hombre no podemos agotarlo en un saber de él. El hombre es radicalmente más que lo que puede saber de sí. Y aquí viene una ironía que ya había intuido San Agustín muchos siglos antes. Al ser humano se le conoce mejor no alejándose de él para observarlo objetivamente, sino yendo más adentro. El camino pasa por la experiencia más cercana y más real que tienes, tu propio yo. En ese ejercicio es imposible solo teorizar. Se toma postura y el filosofar se convierte en experiencia vital. Con un matiz importante: pensarse no es pensarse en solitario. El ser humano está siempre en relación, con las cosas, con el otro y con el absoluto. Ahora bien, que la pregunta sea un misterio no detuvo a nadie. La mayor parte de la historia de la filosofía dio por sentado que, aunque fuera de manera parcial, el ser del hombre podía conocerse y definirse. La rama que lo intenta es la antropología filosófica. ¿Y qué definiciones ha propuesto? A lo largo de la historia, casi todas caben en tres grandes familias. Vamos a recorrerlas. Primera familia: definir al hombre teniendo a Dios como referente. Son definiciones principalmente religiosas o teológicas, aunque también las han propuesto filósofos. El punto de partida implícito suele ser el pasaje bíblico de la creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.
Spinoza decía que la esencia del hombre está constituida por ciertas modificaciones de los atributos de Dios. Jaspers lo formulaba de manera directa. El hombre es el ser referido a Dios. Y hasta Aristóteles, sin Biblia de por medio, apreciaba un elemento divino en el ser humano, el alma. Pero atención, no todas las definiciones de esta familia son afirmativas. Feuerbach partió de la negación de Dios para afirmar al hombre. El concepto que el hombre se hace de Dios sería en realidad una proyección de sí mismo. La teología como antropología invertida. Y Sartre escribió que ser hombre es tender a Dios. El hombre sería fundamentalmente deseo de ser Dios. Incluso al negarlo, Dios sigue siendo el punto de referencia. Segunda familia, sin duda la más común. Buscar lo característico. Observar las actividades del ser humano y encontrar el elemento específico que lo separe del resto de los animales. Y aquí los primeros filósofos se toparon con algo desconcertante. El hombre es un animal, pero uno muy peculiar. Biológicamente, uno de los peor dotados para sobrevivir. El filósofo Bochensky lo describe casi con crueldad. Vista débil, apenas olfato, oído inferior, sin garras, fuerza insignificante. No corre veloz, no nada bien, está desnudo y muere de frío o de calor más fácilmente que la mayoría de los animales. Su conclusión es demoledora. Biológicamente, el hombre no tendría derecho a la existencia. Y sin embargo, aquí estamos. La especie superó sus carencias y dominó su entorno, hasta niveles críticos, habría que decir. Gracias a qué? A su razón. De ahí la definición clásica y más popular, el hombre como animal racional. Se hallaba ya de algún modo en Platón y Aristóteles, en los estoicos, en los medievales, y la modernidad partió de ella, explícita o implícitamente. Aunque en algunos animales se observen rasgos de inteligencia, la razón humana parece jugar en otra liga. La delatan cualidades que como especie poseemos: la técnica, la tradición, el progreso, la capacidad de pensar de modo totalmente distinto a los otros animales, y la reflexión. Sobre esa base racional se construyeron variantes que recogen algún aspecto de ella. Cassirer definió al hombre como animal simbólico. Su rasgo específico no sería la razón abstracta, sino la capacidad de crear universos de símbolos, lenguaje, mito, arte, ciencia. Está el Homo faber, popularizado por Marx, el hombre como fabricante, transformador de su mundo, y la célebre definición del hombre como animal social o político. Es cierto que muchos animales viven en comunidades, pero solo el ser humano se reúne considerando algo más que sus necesidades básicas. El problema de esta familia de definiciones, que aunque recogen características esenciales del ser humano, ninguna lo abarca en su totalidad. Siempre queda algo fuera. Y esa insatisfacción abrió la puerta a la tercera familia, la más moderna y la más inquietante. ¿Y si el hombre no tuviera una definición fija, por qué se construye a sí mismo? Tercera familia. Definir al hombre por su capacidad de autoproyección. Lo que estas definiciones resaltan es el carácter indeterminado del hombre. Su naturaleza sería mutable, dependería de su libertad para proyectarse en aquello que quiere ser. El ser humano no vendría terminado de fábrica, se construye a sí mismo. Hay una frase que lo condensa. El ser humano puede ser y es todas las cosas. Proyecta su modo de ser sobre todo lo que toca. Como puedes imaginar, esta visión choca de frente con la filosofía clásica,
para la cual la esencia y la naturaleza del ser humano son definidas, estables y permanentes. Y tiene una consecuencia mayor. Este antropocentrismo de corte moderno y contemporáneo termina por otorgar a la antropología filosófica el lugar que antes ocupaba la metafísica, con su función de fundamento de todo lo demás. El hombre pasa al centro absoluto del tablero. 3 familias de definiciones entonces, con Dios como referente, buscando lo característico, y por la autoproyección. Pero definir al hombre no agota su problema. Quedan 2 cuestiones que los filósofos de todas las épocas se han planteado al mirarlo de cerca. La primera, ¿cómo se relacionan esos 2 aspectos del ser humano, el animal y el racional, lo corpóreo y lo espiritual? Las respuestas históricas se pueden agrupar en 3. Hay propuestas que afirman una oposición infranqueable entre ambos. Lo espiritual ocupa el lugar superior y padece la irremediable atadura de lo corpóreo, el cuerpo como cárcel del alma. Otras ponen todo el énfasis en la materia, niegan lo espiritual o lo consideran un mero producto de las condiciones materiales. Y otras más consideran que el ser humano es un todo, con funciones diversas, íntimamente relacionadas. No 2 cosas pegadas, sino una sola realidad con dimensiones distintas. La segunda cuestión es la más punzante, la finitud. La existencia humana está marcada por su nacimiento y por su ineludible muerte. Y a esa certeza se le une un deseo trágico, que no fuera esa nuestra realidad, ni ese nuestro fin. Surge entonces la pregunta por el sentido de la muerte y sobre todo de la vida. Los grandes filósofos han propuesto 3 posibles respuestas. La primera, el ser humano satisface su necesidad de infinito identificándose con realidades más grandes que él, la humanidad, la sociedad, el universo. Uno muere, aquello a lo que perteneció continúa. La segunda es la más dura. La paradoja no tiene solución y la existencia humana carece de sentido. Y la tercera considera que la respuesta al enigma no puede darse desde la filosofía, sino solo desde la religión. Y ahí, la filosofía se repliega, reconoce el límite de su propio alcance. Nota que ninguna de las 3 se demuestra como un teorema. Son caminos que distintos pensadores han recorrido frente al mismo abismo. Y con esto tenemos medio capítulo resuelto, el problema del hombre. Falta el escenario, porque ese ser extraño, frágil, irracional, vive en alguna parte. Vamos al problema del mundo. Si el problema del hombre es el más íntimo de la filosofía, el del mundo es el más antiguo. La filosofía nació literalmente de la observación de la naturaleza, su cambio, su pluralidad, su vida cíclica. Los primeros filósofos preguntaban por el principio o fundamento de la realidad material. Por eso se les suele llamar filósofos naturalistas. En aquellos momentos, la palabra mundo aludía exclusivamente a la naturaleza, en 2 sentidos, como lo corpóreo o material y como lo contrario a lo artificial. Pero el concepto no se quedó quieto. Con el tiempo fue mutando hacia la totalidad de todo lo existente como sinónimo de realidad. Y llegó incluso a invertirse. Para Hannah Arendt, el mundo es precisamente lo contrario a la naturaleza. Mundo sería lo que el ser humano construye para dar estabilidad y permanencia a su existencia. Las instituciones, las narraciones, las formas de organizarnos para la vida. Fíjate en el giro. De mundo es todo lo que no hizo el hombre, a mundo es todo lo que el hombre hizo. 26 siglos separan una punta de la otra. En medio de esa historia,
la filosofía ha manejado a grandes rasgos dos grandes sentidos de mundo. Los dos giran en torno a una misma idea, la totalidad. El primero, el mundo como el todo. Y aquí caben dos matices que se abrazan. Para los griegos, la palabra cosmos significaba al mismo tiempo mundo y orden universal. No un montón de cosas, sino un conjunto ordenado, un concierto. Así lo pensaron Pitágoras, Platón, Aristóteles y los medievales. Y la modernidad le dio la otra cara, el mundo como la suma completa de todo lo que existe. Ya Epicuro lo intuyó y Christian Wolff lo dejó por escrito. La serie de todos los entes finitos, simultáneos o sucesivos se denomina mundo, o también universo. Un todo ordenado y un todo que lo abarca todo. El segundo es más modesto y más cotidiano. El mundo como un campo. Aquí mundo agrupa el conjunto de objetos y relaciones que se estudian bajo un concepto. El mundo a secas sería el objeto del astrónomo, lo que la vida es para el biólogo o la materia para el físico. Y cuando la palabra viene con un adjetivo, mundo natural, mundo histórico, el mundo del espectáculo, nombra la totalidad de ese campo. Es el uso que sobrevive en el habla de todos los días. Dos sentidos, un mismo hilo. Pensar el mundo es pensar en totalidades. Pero en los últimos siglos cobró fuerza una noción distinta y quizás más decisiva para tu vida diaria. Ya no qué es el mundo, sino cómo lo interpretas. Las concepciones del mundo. De eso hablamos para cerrar. Una concepción del mundo es la interpretación que se hace de él, su sentido, su significado y la actitud que en consecuencia se toma frente a él. No es un asunto menor. Schiller sostenía que estas intuiciones de fondo condicionan toda ciencia y que abarcan también las formas normativas. La concepción del mundo funciona como una norma para la acción. Dime cómo interpretas el mundo y te diré cómo actúas en él. Y hay un detalle interesante. Mientras el mundo entendido en su materialidad emparentaba a filósofos y científicos de antaño, el problema de las concepciones del mundo es un problema netamente filosófico. El filósofo peruano Francisco Miró Quesada propuso una clasificación básica de las principales concepciones agrupadas en pares de contrarios. Primer par, espiritualista y materialista. La espiritualista considera que además de la realidad material, existe otra totalmente diferente, la espiritual. Es la más antigua y común. Puede vivir en creencias animistas, en religiones politeístas o monoteístas, pero también en la sola filosofía. Platón y Aristóteles serían ejemplos claros. La materialista responde: el mundo es únicamente materia y se interpreta de modo mecanicista, donde todo está regido por leyes físicas, o dialéctico, como enfrentamiento permanente. Segundo par, finalista y contingencialista. La finalista afirma que el mundo tiene una finalidad, una dirección. Las concepciones espiritualistas suelen ser finalistas, pero también hay materialismos que proponen una finalidad sin carácter religioso. La contingencialista, en cambio, no reconoce al mundo finalidad ni sentido. Las leyes de la materia rigen su comportamiento, sin que tienda hacia meta alguna. Tercer par, esencialista y existencialista. Para el esencialista, todo tiene una esencia que lo hace ser lo que es, incluido el ser humano. Por eso, todo puede conocerse, todo tiene orden,
todo es permanente. La existencialista parte de lo contrario. En el hombre no habría nada previamente fijado. Es indeterminado, capaz solo de autoproyectarse y convertirse en lo que quiera ser. Y si esto es así, el mundo es de alguna forma lo que determina el tipo de existencia que tiene, un ser en el mundo. ¿Te suena? Es la tercera familia de definiciones del hombre, ahora convertida en una manera de mirar el mundo entero. Y un matiz: cada concepción tiene su contraria, pero eso no impide que contenga elementos de los otros pares. Los mapas puros casi no existen. Recapitulemos. Empezamos con el misterio de preguntarse por uno mismo. Schiller y lo inobjetivable. Marcel y el misterio. Agustín y el camino hacia adentro. Recorrimos 3 familias de definiciones, con Dios como referente, buscando lo característico, ese animal biológicamente desahuciado al que la razón le dio el planeta, y la autoproyección. Vimos las 3 posturas sobre cuerpo y espíritu, las 3 respuestas ante la muerte, y luego el mundo. De la naturaleza de los presocráticos a las instituciones de Arendt, el mundo como el todo y como un campo, y las concepciones que gobiernan cómo actuamos. Al final, ambos problemas se muestran inseparables. La noción de mundo determina cómo te relacionas con él y con los demás, y la noción de hombre se expresa en todo lo que haces. Por eso Kant resumía todas las preguntas en una: ¿qué es el hombre? Quizás la antropología filosófica no sea esa ciencia primera que pretendían los modernos, pero sus aportes alimentan a la ética, a la filosofía política, a la filosofía de la religión. Y hay un territorio del hombre que todavía no pisamos: lo que hace, su acción, su trabajo, y esa capacidad desconcertante de crear belleza. De eso trata el próximo capítulo: la actividad humana y la belleza. Te espero ahí.